Entonces llegamos a la parte de los apuntes que dice los roles de la esposa en el matrimonio. Hay más de un rol y por eso tengo esa palabra en plural. Esta es mi introducción. ¿Qué es más importante? ¿El corazón o la mente? Ambos son importantes, sin duda. Cada uno puede dar gloria a Dios y también cada uno puede oponerse a Dios. En el contexto del tema de hoy, los roles de la esposa en el matrimonio, yo diría que el corazón es más importante. Considere los siguientes hechos. Romanos 10:10. Con el corazón se cree para justicia. La fe en el Evangelio, acompañada de la decisión de la voluntad de arrepentirse, apartarse de una vida de servir al pecado para llevar una vida que sirve a Dios, ambas son acciones del corazón. Solo creemos porque Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, Efesios 1, 4 y 5, y el corazón cree y se arrepiente en el momento de la salvación. El corazón es más importante, punto número 2. Esta es nuestra introducción, recuerden. Dios pone más énfasis en el corazón para los roles de la esposa que del esposo. El esposo se le pide que realice acciones, que entregue su vida, que trabaje para proveer para las necesidades materiales de la esposa, que la lidere, que le ayude a crecer en la santificación, que le sirva en los momentos íntimos. Sin duda, en cada uno de esos aspectos hay un componente del corazón o la voluntad, pero la mayoría de los roles del hombre en el matrimonio son acciones. Los roles de la esposa, por otro lado, se enfocan principalmente en el corazón, la voluntad, los deseos. Dios le dice hacer estas cosas a la esposa como parte de su rol, que respete a su esposo, que se someta a él, que lo ame, que le traiga bien y no mal, que no tenga temor de nada, solo de Dios. 4 de estas cosas son cuestiones del corazón. Vamos a hablar de cada uno de esos aspectos en un momento, pero seguimos aquí en la introducción. A pesar de que cada uno de ellos tiene un componente de acción para la esposa, la motivación detrás de cada acción es la clave para hacer la voluntad de Dios, es la clave para que la esposa obedezca a Dios en 4 de esos 5 aspectos. Me parece que esto muestra la sabiduría de las mujeres. Como varones, Dios nos da tareas por hacer, pero para las mujeres se necesitan menos instrucciones para lo que deben hacer. Las mujeres solamente deben tener las motivaciones correctas. Ese es el énfasis de estos aspectos. La mujer que teme a Dios y respeta a su esposo no requiere tantas instrucciones como los varones sobre cómo realizar cada una de estas tareas. Ella puede descubrirlo por su cuenta. Creo que eso es lo que esto infiere. Eso es la sabiduría de la mujer. El corazón es más importante. Punto 3. Piensa en esto. Después de que Adán pecó en el jardín, la maldición para la mujer, según Génesis 3:16, tiene 2 partes. Primero, se multiplican los dolores para dar a luz los hijos, y en segundo lugar, hay un deseo por el esposo, el deseo de gobernar al esposo. A pesar de que Dios le da al esposo el lugar de autoridad sobre la esposa, ¿acaso no es cierto que uno de los problemas de raíz más frecuentes de las mujeres en el matrimonio es que tratan de controlar a sus esposos? Las mujeres tienen esta tendencia y poseen esta tentación heredada desde la caída. Entonces, para la esposa, el corazón, es decir, la voluntad, las motivaciones, los deseos, el corazón es más importante.
para avanzar un poquito más con mi introducción, todavía no entramos a las notas que tienen enfrente usted, pero ya vamos, me gustaría explicar por qué el corazón es más importante para la esposa en relación con sus roles. Dios prueba los corazones de hombres y mujeres, así dice Proverbios 17:3. Segundo, de Crónicas 16:9 dice que los ojos del Señor recorren toda la tierra. Él lo está buscando algo. ¿Qué está buscando? Está buscando un corazón que sea completamente suyo. Hoy en día, Dios prueba los corazones de las esposas cristianas y busca corazones que estén completamente comprometidos en obedecerlo a Él. ¿Qué pasa cuando Él encuentra a una mujer así? Algunos versículos responden esa pregunta. Ella hace el bien y no está amedrentada por ningún temor. Primera de Pedro 3:6. Ella se somete a su esposo. Primera de Pedro 3:5. No por algo que su esposo sea o por algo que no sea, sino porque ella espera en Dios, en la persona interior de su corazón. Eso dice Primera de Pedro 3, 4 y 5. Proverbios 31, 29 y 30 lo dice de esta manera. Muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. El corazón sí es lo más importante. ¿Y qué es lo más importante en un corazón? Que sea un corazón que honre a Dios como Dios en cada área de la vida. La clave para que las esposas pongan en práctica las reglas que se encuentran en la palabra de Dios es el corazón. La mujer que teme a Dios y no al hombre, incluyendo a su esposo. La mujer que no se esfuerza por gobernar a su esposo. La mujer que teme y honra al Señor. Esa mujer pone su confianza en Dios. Creo que para las mujeres cristianas que están casadas, la clave para desempeñar correctamente sus roles bíblicos es el corazón. Si su motivación es el propósito en su corazón de agradar a Dios, usted cumplirá con gusto estos roles que Dios dispone para usted y podrá descifrar cómo hacerlo. Ya sea que esté casada con un excelente varón cristiano o con un pecador obstinado. De la misma manera, la mujer que sucumbe a la maldición, al deseo de gobernar a su esposo, lo hará de dos maneras. De todas maneras, ya sea con un hombre piadoso o un varón que ni siquiera es salvo. Con frecuencia, la clave en la consejería de esposas cristianas es este detalle, que se arrepienta de su propósito de controlar a su esposo y luego reemplazarlo con el deseo recto de honrar a Dios. Mi esposa Julie y yo lo hemos visto tantas veces. Cuando esa mujer dura, insatisfecha, controladora, amarga, deja de protegerse a sí misma a causa de sus temores, a causa de su deseo de tener la última palabra en las decisiones, a causa de querer proteger a sus hijos de la necedad de su esposo. Cuando una mujer deja esas cosas para honrar a Dios como su propósito, los roles de esposa se vuelven fáciles para ella. ¿Por qué? Porque ella ya no califica su día por el control, por si todo está bien, sino que lo califica porque también confió en Dios y que también realizó la buena obra que Dios soberanamente entretejió en los eventos de ese día. ¿Por qué el corazón es más importante? Un pensamiento final. El corazón es mucho más importante en la próxima vida. Espero que ya estén todos convencidos en este punto de que el corazón tiene una vital importancia hoy en día.
Primera a los Corintios 4:5 describe el juicio de los creyentes en el tribunal de Cristo. En este punto, los cristianos, las personas que fueron salvadas para la eternidad y están con Dios, serán juzgados, no para recibir condenación, porque Jesús ya llevó sobre él nuestros castigos, el precio por nuestro pecado, sino que este juicio tendrá el propósito de otorgar recompensas. ¿Qué es lo que va a pasar? Dios le dará a cada mujer cristiana casada, al igual que a los demás cristianos, una corona. Cada corona tendrá una distinta cantidad de joyas según lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Damas, joyas. Será un gran privilegio para cada uno de nosotros arrojar esas coronas a los pies de Jesucristo, porque todos vamos a pensar lo mismo en eso de: Señor, toda la gloria te pertenece a ti. Todo lo que tuvo valor en mi vida fue porque tú eres mi Señor y por lo que tú hiciste en la cruz. En ese día todos reconoceremos que eran sus méritos, no los nuestros. Mediten en esto, queridas hermanas. Por su amor por Jesucristo, porque honra a Dios sobre todo lo demás, sean cuales sean las circunstancias que hayan atravesado en su matrimonio durante sus días en la tierra, habrá más joyas en esa corona que usted podrá arrojar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Acaso no vale la pena? ¿Acaso esto no pone todo en perspectiva? ¿Acaso no anhela ese momento? Yo sí. Cada uno de nosotros lo anhela tanto porque Jesucristo es nuestro Señor. Así que Primera a los Corintios 4:5 explica este juicio y describe al Señor como aquel que mediante esto, medita en esto, citó, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su condenación, lo siento, tengo que leerlo correctamente. Cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Este es el creyente delante de Dios. Actualmente nuestros designios están escondidos. ¿Por qué esta esposa cristiana se comporta así? En realidad no lo sabemos. Pero Dios sí sabe. En ese día todo lo van a saber. Y el hecho es que Dios ya lo sabe. En ese día usted y yo estaremos de frente de Él y Él revelará lo que solo Él y nosotros sabemos ahora. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? El corazón. El corazón es lo más importante. Las esposas se ven tentadas por el deseo de controlar a sus esposos. Es algo universal desde la caída. Sin embargo, la esposa que elige en su corazón honrar a Dios como la motivación que la gobierna, sean cuales sean las circunstancias, ella respeta, se somete y le trae bien a su esposo, sin importar quién sea él. Y esa mujer le da un gran honor y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Esas motivaciones serán reveladas algún día para la gloria de Dios y también para la bendición de ella en la eternidad. Entonces, el corazón es lo más importante. Analicemos los roles de la esposa. Primero, respeto. Efesios 5, 22 y 33. El respeto por el esposo tiene que ver con su respuesta a Dios, no si su esposo se lo merece o no. Una parte importante del respeto de la esposa es su respuesta al esfuerzo de su esposo por cumplir sus roles. Las esposas deben respetar a sus esposos porque eso es parte de lo que Dios les delega para hacer. Punto B. La esposa debe someterse a su esposo. Aquí
me gustaría ofrecer una perspectiva bíblica de la sumisión. Nosotros como cristianos estamos todos sujetos a la autoridad de Dios sobre todas las demás cosas, porque Él es el Señor. Pero Dios también creó otras autoridades para que sean responsables de nosotros y que nos gobiernen. Las autoridades que tenemos sobre nosotros son primero Dios, Gálatas 5, 16 y 17. Jesús está en autoridad sobre nosotros, Juan 3, 36. Los ancianos de la iglesia están en autoridad sobre nosotros, debemos someternos a su liderazgo y obedecerlos, dice Hebreos 13, 17. El gobierno es una autoridad sobre nosotros, Romanos 13, 1 al 7. Todos debemos someternos a las autoridades del gobierno. Y el gobierno romano era menos amistoso con los cristianos que nuestro gobierno actual. Por supuesto, hay una excepción cuando el gobierno nos manda a pecar, como en Hechos 5, cuando le dijeron a Pedro y a Juan que dejaran de predicar el evangelio. Ellos, ¿qué dijeron? Obedeceremos a Dios y no a los hombres. Pero no ser por eso obedecemos al gobierno. Y por supuesto, además, los hijos cristianos que viven en casa obedecerán a sus padres. Efesios 6, del 1 al 4. Entonces, en cada área de la vida cristiana, la nuestra es una vida de sumisión. Para las mujeres cristianas hay otra autoridad y es su esposo. Las escrituras son claras en esto. Primera los Corintios 11:3 dice: pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Efesios 5:22, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Creo que donde la gente se confunde a veces es en esta idea de que el marido no se somete a nadie. Y el esposo está completamente en autoridad sobre la esposa. Así que ella tiene un tipo de vida diferente. Pero para el cristiano que obedece la palabra, en realidad no es una vida muy diferente. Todos tenemos vidas en sumisión si obedecemos a la palabra. La esposa solamente tiene una persona más a la cual someterse. Entonces, pensemos en unos pocos principios prácticos de la sumisión. La Biblia enseña que el matrimonio es una relación en la que una persona posee autoridad y la otra está sujeta a esa autoridad. Entonces las esposas deben respetar a sus esposos y de someterse al liderazgo del esposo. Para que una mujer de Dios pueda cumplir eficientemente con esto, las palabras correspondientes son esenciales. Comprométase a seguir el liderazgo de su esposo y luego dígale que esa es su decisión. Cuando su esposo glorifica a Dios al guiarlo de acuerdo con la palabra, agradézcale. Exprese su aprecio por su fiel labor. ¿Qué pasa durante esas veces en que usted crea que él actúa, habla o elige algo opuesto a la palabra de Dios? Y eso sucede bastantes veces. Con respecto, saque a colación el problema. Si lo analizamos, todos hacemos lo mismo en todas nuestras relaciones con las autoridades que están sobre nosotros. Con respeto, saque a colación el problema y exprese claramente su objetivo. Su propósito es tener esta conversación de modo que él honre a Dios de la mejor manera al liderar la familia de acuerdo con las Escrituras. Su propósito es ayudar al iniciar el diálogo. Ofrezca su ayuda para debatir la palabra, para resolver estas decisiones. Use la palabra como la base de todo lo que diga. No mezcle palabras hirientes o controladoras ni motivaciones pecaminosas. Y luego, al final, comuníquele que seguirá su decisión final sobre cómo obedecer mejor a la palabra en esa situación. Y de nuevo, ¿cuáles son las excepciones? Las mismas con el gobierno. Si él le dice que peque, no lo haga. Ese pasaje en Primera de Pedro 3, la esposa que está casada con el hombre que no es obediente a la palabra, eso ocurre
de diversas maneras. A veces hay mujeres cristianas que se casan con un no creyente y más adelante se dan cuenta de que se equivocaron, pero ya están casadas. A veces dos no creyentes se casan y luego la mujer se hace cristiana, pero el hombre no. Piensen en ello. El consejo de Dios para esa mujer en los versículos 1 y 2 es que sea un ejemplo de una mujer piadosa. ¿Cómo Dios cambia su corazón? ¿Cómo Dios puede decirle a ese hombre que es desobediente de la palabra, es verdad, soy Dios y mi palabra verdadera y el evangelio es verdadero? Porque Él observa el comportamiento de ella. Pero luego, mezclado con esto, se encuentra la mujer que está comprometida con Dios en lo que respecta a su esposo. Ella no pecará si Él le dice que lo haga. Ella se opondrá completamente si Él le dice que peque. Ella hace lo correcto y no se deja amedrentar por ningún temor. Y llegamos a la letra C, amar. Otro de los roles de la esposa es amar. Primera de Pedro 1:22 nos dice lo siguiente: amar con el amor de Dios debe ser una marca de identificación de todo cristiano verdadero. El matrimonio es una relación para toda la vida. Y si el amor es la característica de una mujer cristiana en todas sus relaciones, sin duda también debe serlo en el matrimonio. ¿Cómo puede la mujer cristiana amar a su esposo? Convénzale a su esposo de que le ama. Comuníquelo de distintas maneras. Esposas que comparten las cargas del esposo, que caminan por la vida junto a él, que lo cuidan. Mujeres que permiten que su esposo entre en su alma y le permiten amar a su esposa. Estos son actos de amor. Demuestre que aprecia a su hombre y converse con él sobre las cosas que se dan en su interior. Otros aspectos bíblicos importantes en todas las relaciones son parte de este amor. Perdónelo, conózcalo, anímelo, fortalézcalo al estudiar juntos la palabra. Pídale cuentas de su servicio y compromiso con Dios. El hombre que es amado así por su esposa se regocija grandemente. Es beneficiado inmensamente y considera el valor de su excelente esposa como más valioso que las joyas. Una mujer así le da una gran gloria a Dios. Cuarto rol para la esposa se encuentra en Génesis 2, 18 al 25. Es ser una ayuda idónea. Dios creó a Eva para que fuese una ayuda idónea para el varón. La idea de la palabra es que calzan perfectamente. Y ese es parte del rol de la mujer. En la búsqueda del esposo por llegar a ser más como Cristo, quizá también en las áreas del amor y la comunicación, sabiduría, cómo se relaciona con otras personas y la toma de decisiones. Probablemente haya áreas en todo matrimonio en que la esposa se destaque y el esposo no. Sea una ayuda idónea. Ayúdalo para que llegue a ser grande con sus fortalezas. Y luego, tráigale bien y no mal. Proverbios 31:12. Ella le trae bien y no mal todos los días de su vida. Esta declaración resume lo que es una buena esposa cristiana con su esposo. Es la dirección de todo lo que hace. Expresa el fruto de un corazón que tiene su propósito en número 1, honrar a Dios. Y, por lo tanto, número 2, amar a su esposo como Cristo la amó a ella. Así como someterse, respetar y ayudar a su esposo. Numeral Romano 3. ¿Cómo ayudar a la esposa a poner en práctica los roles bíblicos? En esta sección proveo algunos principios importantes para aconsejar bíblicamente a las esposas. Le daré solo una breve información de cada uno.
En mi opinión, cada uno de ellos le beneficiará grandemente cuando esté frente a una esposa cristiana en una consejería. Punto A. Haga que sus aconsejadas se enfoquen en Dios. La mayoría de personas en matrimonios con problemas, hombres o mujeres, no saben cómo servir abnegadamente ni buscan por sobre todas las cosas la gloria de Dios. Compararse uno mismo con Dios en lugar de su cónyuge podría dar lugar a reemplazar la hostilidad con la camaradería en la busca de la santificación. El no dejar padre y madre es en ocasiones la raíz de los problemas. Es vital que las esposas y esposos cristianos escuchen la verdad de las Escrituras para que se arrepientan de pecado y se esfuercen por obedecer la palabra. El gozo de un vibrante vínculo con Dios que crece a través de las Escrituras es una fuerza mayor que las adversidades más difíciles en el matrimonio. Entonces, cada uno de esos puntos abarca una cantidad de casos de consejería bíblica que mi esposa ha tenido con esposas cristianas y en los que ambos hemos ministrado juntos a una pareja. Implicaciones importantes de las Escrituras. Otro aspecto importante para ayudarles a las esposas a poner en práctica los roles bíblicos con los que empezamos. Recolecta información en base a las palabras, tonos y motivos. Cada uno de ellos es vital. Compromiso. Para los consejeros es un privilegio caminar hombro a hombro con mujeres cristianas durante la adversidad marital. Debemos servirlas sin importar cuán largo o cuán difícil se vuelve ese camino. Es tan importante que el consejero bíblico cristiano esté comprometido para servir a su aconsejado. Por esta razón, siempre que sea materialmente posible, las mujeres deben aconsejar a las mujeres. Además trabaje con cada aconsejado en su nivel actual de madurez espiritual. A los más maduros, desafíelos con firmeza para que obedezcan las Escrituras y crezcan. Para los rebeldes o indisciplinados, pensando en la terminología de primera de los Tesalonicenses 5:14, exhorte y sea paciente. A la mujer cristiana que es débil, ayúdala y sea paciente. Con la no creyente, no la aconseje como si una victoria sobre el pecado fuera posible. Considérela una preconsejería. Se reúne con ella con el propósito de comunicar el evangelio. Otro punto para la no creyente: en casos de pecados graves o potencialmente que rompen la ley, ofrezca una dirección práctica. Si una pareja aconseja a otra pareja, ambos aconsejados tienen la misma madurez espiritual, espere más cambios y más esfuerzo por parte del esposo. Y el punto E. Es tan importante que nos preparemos para comunicar la verdad de la palabra de Dios, que hablemos esas verdades de la palabra desde un corazón que sabe que la gracia de Dios será suficiente para usted como consejero, aún en los casos difíciles, y también para la persona a la que sirve. Entonces, ¿qué se puede hacer con un esposo que lastima físicamente a su esposa? El ministerio de los ancianos, el ministerio de los demás hombres de la iglesia y de las demás familias de la iglesia y de la ley son instrumentos de Dios para castigar o disciplinar al hombre y para proteger a la mujer y a los hijos. Entonces, cuando sus ancianos, las leyes de la nación y los demás recursos de la iglesia la protegen apropiadamente, la mujer cristiana es libre para florecer como una sierva de Dios fuerte y digna, aún en las situaciones difíciles. Considere conmigo las siguientes verdades en relación con los momentos difíciles para una esposa.
Un esposo pecador que no ha violado la ley, no ha cometido adulterio, ni está bajo la disciplina de la iglesia, solamente es un hombre con el cual es difícil vivir. Así que no tenemos una disciplina eclesiástica, la ley no está involucrada, sino que tan solo es un hombre difícil. Esta mujer tiene que creer que 1 Corintios 10:13 es verdad. Sin importar lo difícil que sea vivir bajo el mismo techo con ese hombre todos los días, ella no está siendo tentada más allá de lo que puede soportar. Dios le dará la fuerza para honrarlo en esos momentos difíciles como en cualquier otra prueba. También le animo de esta manera. Con los casos difíciles de matrimonios, el consejero bíblico es responsable de exponer las escrituras con precisión, no de la respuesta del aconsejado. Cada semana deberíamos medir nuestro valor como consejeros bíblicos según qué tanto Dios recibió el honor o qué tan bien se comunicó la palabra, y por nuestro amor y cuidado por los aconsejados, no por la reacción del aconsejado. A veces tenemos casos de matrimonios en que el resultado no es un cambio en ese momento, pero usted puede tener la confianza de que la verdad de la palabra que habló a la esposa, o en el caso de parejas a ese hombre y a esa mujer, Dios los seguirá usando para redarguir sus corazones de pecado y llevarlos al arrepentimiento, mucho después de que dejaron de reunirse con usted. Punto 4. ¿Cómo aconsejar a las esposas que no practican los roles bíblicos? Primero, en relación con el cambio. Primera de Juan 5, del 3 al 5. Entre la salvación y el cielo, nuestra tarea es vencer el pecado. Y Gálatas 5, 16 y 17. El cristiano se niega a sí mismo y obedece a Dios. Es vital que la esposa cristiana considere que su relación más importante es la que pasa entre ella y el Señor, y no lo que pasa entre ella y su esposo. Entonces, el cambio es vencer el pecado en nuestra vida con el fin de honrar y glorificar a Dios, sin importar lo que el esposo haga o deje de hacer. Cuando es del otro lado, ese es también mi consejo para el varón. La esperanza es vital para que una mujer se convierta en una esposa excelente. Ella debe saber que por la gracia de Dios tiene la capacidad de vivir la palabra, que nunca será tentada más allá de su capacidad, que la gracia y el poder de Cristo son suficientes y están ahí. Ella debe vivir en un caminar íntimo con el Señor, en el que echa todas sus ansiedades sobre Él y tomar la decisión de no ser una mujer rencillosa. Hay un gran gozo cuando vemos que ambos en la pareja cambian. Cuando el resultado final de la consejería es un hombre que honra a Dios en gran manera y una mujer que honra a Dios en gran manera. Pero en los casos en que solo uno está comprometido para honrar a Dios, ya sea el hombre o la mujer, la vida de esa persona cambiar drásticamente, porque para el hombre o la mujer, en este caso estamos hablando de la mujer, si su propósito es dar la gloria y honra a Dios, sin importar lo que el esposo haga o deje de hacer, ella está en paz porque ha logrado su meta para el día. Ella hace las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviera en ellas. Glorifica a su Dios. Y en medio de todo empiezan a ocurrir cosas increíbles entre ambos. El Señor la fortalece. El Señor es su refugio. El Señor es su fuerza. A continuación, en su bosquejo, hay los recursos que incluyen versículos para la esposa. Entonces tiene los versículos para la esposa. Tiene un estudio temático de los roles de la esposa. Información útil. También tiene una colección de implicaciones comunes de la esposa que se esfuerza por poner en práctica los roles bíblicos.
También hay un material similar para varones en el estudio del esposo que vimos anteriormente en el video anterior. Ambos provienen de nuestro ministerio. Y luego tenemos el diario con escrituras para la esposa, y también está el diario con escrituras para el esposo en sus notas de la sesión anterior. Estos son muy útiles. Se dará cuenta de que el diario con escrituras para la esposa está dividido en los 3 roles principales que tiene la esposa, versículos para cada uno, y luego el diario para que medite cada día cómo le va en el proceso de honrar a Dios en poner en práctica las escrituras. Por cierto, ayer vimos los diarios de la escritura y vimos uno de ellos hoy. En la parte de abajo de esa página está el sitio web donde puede conseguir toda la colección de diarios. Todo esto está en inglés, no todavía en español. Entonces, si visita esa página que está al final de la página, vaya a recursos bíblicos y ahí encontrará diarios con las escrituras en inglés, donde hay una diversidad de diarios en ese tipo. Entonces, la palabra para las esposas y consejeros. Para la esposa cristiana, esto es el resumen de todo. Permanezca firme. Permanezca firme. Primera de Pedro 3 le exhorta a la mujer cristiana a permanecer firme, sea digna. Esa es la mujer de Proverbios 31. No tenga temor de nadie, solo de Dios. Primera de Pedro 3:5 dice eso. Proverbios 31:25 dice que lo siguiente sobre una gran mujer cristiana: fuerza y dignidad son su vestidura, y sonríe al futuro. Ella no tiene miedo porque su confianza está en Dios. Primera de Pedro 3:6. Haga lo correcto, sin amedrantarse por ningún temor. La esposa que sigue la palabra de Dios es fuerte en el Señor. Ella sirve a Dios y confía en Él. Como mujer fuerte, disciplina a sus hijos y es un ejemplo de fe en medio de la adversidad. Ya sea que esa adversidad proceda del esposo o de los hijos o fuera del hogar, ella permanezca firme. Entonces, permanezca firme. Escucha estos versículos de Proverbios 31. Abre su boca con sabiduría, y hay enseñanza de bondad en su lengua. Proverbios 31:27. Ella vigila la marcha de su casa y no come el pan de la ociosidad. Ella es líder, es maestra, es fuerte. Proverbios 31:30. Engañosa es la gracia y vana es la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. El mayor tesoro para un esposo es tener una esposa cristiana que teme al Señor. Proverbios 31:10 lo pone de esta manera: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor supera en mucho al de las joyas. Julie y yo nos esforzamos en nuestra identidad para ser más como Cristo y ayudarnos mutuamente para lograrlo. Yo porque la palabra dice que debo ayudarla a crecer en la santificación, y ella porque la palabra le dice que sea mi ayuda idónea. Entonces eso es lo que nos esforzamos por hacer con la ayuda de Dios. Pero sin duda, estar casado con una mujer que teme al Señor, con una mujer virtuosa, creo que no existe un mayor tesoro para el hombre. Al menos para mí no hay, fuera de mi relación con el Señor mismo. Me gustaría tomar un par de minutos antes de terminar para hablar de algunos casos de consejería reales con algunas excelentes mujeres cristianas con las que Julie y yo hemos tenido el privilegio de reunirnos. Una de ellas fue Clarice. Cuando Clarisa acudió a nosotros, vino a una consejería bíblica con su esposo porque trabajaba en una oficina con un grupo de mujeres cristianas que iban a nuestra iglesia. Había estado casada por unos 2 años, tenían un bebé y su esposo le había sido infiel.
había cometido adulterio con una mujer de su trabajo. Él vino también, así que Julie y yo estábamos ahí sentados con Clarissa y su esposo. Por supuesto, no existe consejería bíblica para el no creyente. Comenzamos con el Evangelio, nos dimos cuenta de que ninguno de los dos había respondido al Evangelio con fe y arrepentimiento, y ninguno de los dos quería hacerlo. Así que explicamos detalladamente el Evangelio ese día. Ese día, la primera sesión de consejería bíblica, antes de empezar a hablar del matrimonio, ella le entregó su vida a Cristo. Fue emocionante. El esposo de Clarissa no lo hizo. Cuando nos reunimos más adelante en esa sesión, una de las cosas que le pregunté fue, en cierto punto en el futuro, si estás en la misma situación, si ve a otra mujer en el trabajo y se da cuenta de que el adulterio es posible, ¿lo harías? Y su respuesta fue sí. Según Primera de Pedro 3 y también Mateo 19 del 1 al 8. Mateo 19 del 1 al 8. La cristiana casada con un hombre que comete adulterio y no se arrepiente como él, puede meter la demanda de divorcio, puede divorciarse bíblicamente y quedaría libre para casarse otra vez. Pero no creo que eso sea lo que ordenan las escrituras, es una opción. En las veces que nos reunimos con Clarissa después de eso, con el discipulado y con el maravilloso trabajo de Julie con ella, Clarissa creció hasta llegar a ser una excelente mujer cristiana. Su decisión después de varias semanas fue que quería seguir casada con su esposo. Ella tenía las bases bíblicas para un divorcio bíblico, pero ella decidió seguir casada con él. ¿Por qué? Porque quería hacer el intento de ser esa mujer de Primera de Pedro 3. Ella quería ser un ejemplo de una esposa excelente, como en Primera de Pedro 3, 1 al 2. Quería ser ejemplo de una mujer que honra a Dios por sobre todas las cosas y permitir que Él lo viera en caso de que algún día responda al Evangelio y sea salvo. Esa fue su decisión. Tenía la libertad de decidir y ese fue el que ella eligió. Qué hermoso fue ver cómo esta mujer decidió lo que creía mejor para honrar y glorificar a Dios y luego pasar por los días, semanas y meses que siguieron en los que vivía con su hijo, separada de su esposo. Ella era mamá. Ella era la que ganaba, ella cuidaba todo lo que era en la casa. Pero ella vivió como una mujer que creía en Dios. Ella era un ejemplo de una mujer fuerte, era una mujer de dignidad. Le voy a decir una cosa, lo que pasó después no es lo importante, porque lo que ella hizo en ese tiempo glorificó y honró a Dios de gran manera. Y el resultado será que su corona tendrá más joyas para arrojarlas a los pies de Jesucristo. Qué hermoso ver algo así. Por la gracia de Dios, ese hombre sí se convirtió a Cristo. Almorzamos juntos, él quiso almorzar conmigo. Después que empezó a venir a la iglesia y solo quería que yo supiera que se dio cuenta de lo cretino que fue y que su propósito en la gloria era glorificar, honrar a Jesucristo y amar a esa mujer. Dios es bueno. La mujer cristiana firme glorifica a Dios en gran manera. Una de las mujeres con las que Julie tuvo la oportunidad de reunirse fue una mujer casada con un buen hombre cristiano. No era perfecto, pero definitivamente se esforzaba mucho por liderar a su familia. El problema de esa mujer era el control. Ella quería hacer todas las decisiones. Y de hecho ella tenía una manera para controlarlo. De hecho ella tenía muchas maneras. Y eran efectivas. Entonces ella vino y Julie trabajó con esta mujer y a través de las escrituras, cuando ella se dio cuenta de cómo la escritura dice que nuestra relación primordial es la relación con Dios el Padre y no con el esposo, eso cambió por completo su forma de pensar. La misión dejó de ser
quiero que todo esté tal como yo lo quiero y él me está estorbando para llegar a ser, quiero honrar y glorificar a Dios en cada una de estas áreas de mi vida. Fue emocionante. Y en estos casos hay que comunicar la verdad de la palabra. Normalmente hay algún tipo de diario para que la mujer medite en las escrituras día tras día y escriba al respecto. Y Dios hace lo que solo Él puede hacer. Tiene un impacto sobre el corazón. Cambia el corazón. Empuja al corazón hacia el arrepentimiento. Y ella decidió arrepentirse. Y cuando cambió de una motivación a otra, ese fue el éxito. Ella era la mujer sabia de la que hablamos anteriormente, que ni siquiera necesita ayuda para descifrar todos los detalles, pero el corazón era todo. Qué emocionante es poder verlo, y creo que lo he mencionado demasiadas veces, pero una de las cosas más divertidas es ir a la iglesia los domingos en la mañana. Y a veces uno está cantando y miras alrededor y entonces me doy cuenta de que ahí está Clarisa con su esposo. Han estado casados por 10 años ahora. Ese pequeño creo que ya tiene 9 años. Ya tienen otro hijo. Y por allá está esa mujer a la cual Julia aconsejó, que es un gran tesoro para su esposo y un excelente ejemplo para otras mujeres. Pero más que eso, la gloria que se la lleva a Dios. Esas son cosas emocionantes. Espero que estas herramientas sean prácticas en este día y también como recursos para el futuro.